sí lo quiero decir con toda claridad, para mí la presidencia de Saldívar es un momento de la Corte que tomó decisiones verdaderamente lamentables. Terribles. Uno de los tiempos más oscuros de la Corte. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú lo dijiste mejor. Me parece a mí que no fue un presidente que estuviera a la altura. Lo vimos, por ejemplo, cuando se dio esta revuelta interna del Tribunal Electoral para quitar la presidencia de José Luis Vargas, donde Saldívar tiene un desayuno, aparentemente ya programado con el presidente, para anunciarle que no va a aceptar la ampliación del mandato. Sí. Lo dijo creo que 104 días después. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. O sea, yo creo que están traicionando a la ciudadanía. Es decir, sobre todo esta alianza que se ha construido con tanto esfuerzo, PAN, PRI, PRD, y que de manera escrita y no escrita, porque sí hubo un evento público donde estos tres partidos políticos se comprometieron ante la sociedad a construir una alianza para luchar en contra de un régimen absolutamente autoritario. Así es. Entonces, esto representa una traición a la ciudadanía. Bien dicho. Esa ciudadanía que se fue y se manifestó el 13 de noviembre, que se manifestó el 26 de febrero, que ha estado luchando un día y otro también para combatir un régimen autocrático que está violando todos los días la Constitución y que precisamente necesita en este momento de una oposición que esté defendiendo la democracia. Ahora resulta que tenemos una oposición dócil que está acatando todas y cada una de las reformas inconstitucionales que está promoviendo Morena. Yo creo que este es el caso de esta reforma para modificar las facultades o quitar facultades al Tribunal Electoral. Es uno de los peores errores políticos que ha cometido hasta este momento la oposición. Es una bofetada a las mujeres, es una bofetada a los indígenas, a las personas con discapacidad, a la comunidad de la diversidad sexual, pero yo diría, Javier, efectivamente, por supuesto que es una deslealtad a este compromiso de construir una moratoria constitucional para impedir el avance de Morena en este tránsito violatorio que ha hecho de la ley y de la democracia, pero yo diría lo más importante, que esta es una traición a México. Sí. Es una traición a México porque lo que está haciendo la oposición es abrir las puertas de par en par para que el gobierno y su partido puedan volver a ganar las elecciones en el 24 y consolidar, ahora sí, un régimen autocrático. Es terrible, ¿no? pero tienes razón. A ver, son una punta de abusivos y de gandallas. Porque lo que tú dices, Marco, tienes toda la razón. Esto viene de las dirigencias de los partidos. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí? Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alito Moreno. Ellos están diciendo, vamos por esta reforma, ¿por qué? Porque me conviene para seguir teniendo el poder. Claro. Como dirigencia. ¿Y por qué? Cuando hablas con los legisladores, como lo hemos hecho, no vamos a decir nombres, para decirle, vota en contra. Oye, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Pues no. ¿Por qué? Porque esta es la línea de la dirigencia nacional. Oye, ¿y tú qué? Pues yo aspiro a seguir creciendo. ¿Y de quién depende que sigas creciendo? De esa dirigencia nacional. Y esa dirigencia nacional le importa en última instancia ganar o no la alternancia, el poder, el llamado de la sociedad, lo que pasó en las calles. Al final lo que les importan son dos cosas, las plurinominales y las prerrogativas. Y mantenerse ellos en el mando, así en el poder. Así es, Javier. Además te voy a decir una cosa. Aquí hay otra cosa. Lamentablemente vemos a una sociedad que está dando un paso adelante, así es. Está dando un paso hacia el futuro, hacia el siglo XXI, y vemos que tenemos una oposición y partidos políticos que están anclados en el pasado. Los partidos políticos están repitiendo y reciclando los vicios y una cultura política que ya no le sirve a este país. Y los dirigentes, por supuesto, como bien decías, Marcos, se sienten dueños de los partidos políticos, pero además no solamente son dueños, se han convertido en unos auténticos secuestradores de su militancia. Caciques y cadeneros de antro. Marco, ¿cómo lo explicas tú que llevas tantos años, que eres un experto en la materia electoral, que has vivido estos últimos
estos últimos tiempos donde hay un régimen brutalmente autoritario, y ahora vamos a hablar también del caso del Instituto, del INAI, del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, un régimen brutalmente autoritario con una oposición que parecía que se había organizado y que se había animado después de ver estas dos movilizaciones del 13 de noviembre y del 26 de febrero. ¿Con qué cara van a voltearse a ver a la sociedad? ¿Sí? Incluidos los que fuimos y que traemos toda esta pulsera y que estamos ilusionados con la defensa de nuestras instituciones, porque no solamente dijimos, no, al INE no se toca, dijo, el tribunal tampoco se toca, no se tocan las reglas del juego, menos al cuarto para las 12 de una elección como la que vamos a tener en el 24. ¿Cómo lo puedes explicar, Marco? Bueno, es un intento primero de debilitamiento, es una especie como de guión que se sigue en estos países donde ganan los partidos de ultraizquierda, o que se llaman de ultraizquierda, pues, que son radicales, que son simplemente deconstructores de los regímenes constitucionales, de las condiciones de viabilidad de la democracia. Yo creo que aquí lo que se planteó de fondo fue, pues, vamos a ver qué instituciones son las que no son cómodas para el régimen, porque se oponen, porque sacan tarjetas amarillas, como bien señalaste, porque sacan tarjetas rojas. Destacadamente ha sido el INAI, destacadamente ha sido el INE, destacadamente ha sido el tribunal, y bueno, pues la Corte fluctúa dependiendo los temas, sí. Y sí lo quiero decir con toda claridad, para mí la presidencia de Saldívar es un momento de la Corte que tomó decisiones verdaderamente lamentables. Terribles. Uno de los tiempos más oscuros de la Corte. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú lo dijiste mejor. Me parece a mí que no fue un presidente que estuviera a la altura. Lo vimos, por ejemplo, cuando se dio esta revuelta interna del Tribunal Electoral para quitar la presidencia de José Luis Vargas, donde Saldívar tiene un desayuno, aparentemente ya programado con el presidente, para anunciarle que no va a aceptar la ampliación del mandato. Sí. Lo dijo creo que 104 días después. Sí, claro. ¿no? Sí, o sea, ¿por qué lo dijo en el momento mismo que el tema se publicó en el Diario Oficial de la Federación? Por supuesto. Porque si tú eres un ministro de la Corte, lo primero que te tienes que saber de memoria, de memoria. Los requisitos, ¿no? La Constitución. Oye, tu primera obligación como presidente o ministro de la Corte es salir en defensa de la Constitución. Es tu responsabilidad. Y sobre todo cuando ves que hay una situación de emergencia y de riesgo. Y entonces el señor dijo, no, pues vamos a ver qué dice. A ver si es chicle y pega. A ver si es chicle y pega. Claro. Literal. Pero el señor también fue para que el presidente le dijera pues, que no querían a Reyes Rodríguez. Acuérdense todo el circo que se armó. Primero se puso a Fuentes de nuevo, después pusieron a Reyes, luego pusieron a Fuentes, luego regresó Reyes, porque pues, si el tribunal hubiera puesto a alguien distinto a Reyes Rodríguez, pues querría decir entonces que se había componendas en la sala superior. Por fortuna no fue así. Y obviamente se mantuvo la presidencia de Reyes Rodríguez, lo cual me pareció a mí un gesto de solidaridad interna de sus colegas, pero también un rasgo de fortaleza del tribunal. Pero yo creo que ha sido una política, una estrategia del gobierno debilitar a estas instituciones. Han ido primero por instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto, toda proporción guardada, pero tiene algún esquema de control de constitucionalidad con las sugerencias que hace a los gobiernos sobre los temas de los que conoce la Suprema Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero pusieron a una señora que es incondicional. Condicional de él. Y que además, según se sabe y según se dijo en los medios, y además no se aclaró suficientemente, hubo una votación absolutamente anómala, conducida por Monreal, en la que al final quedó la presidencia de la señora Rosario Piedra. Esa parte fue lamentable también lo que ha ocurrido. Luego vimos cómo en un momento crítico del régimen con el manejo de la pandemia, que fue desastroso también, merolico que ponían y que decían que era un experto en la conducción de las pandemias, Hugo López-Gatell, que ahora va a reaparecer con el doctor Muerte. El doctor Muerte. Ahora va a reaparecer con el tema de las adicciones, ¿no? Exactamente. Bueno. En las mañaneras. El señor, recordarán ustedes, ¿no? Digo, todos somos seres humanos y un día merecemos ir a la playa, ¿no? Sí. Y si vas con tu novia, mejor aún. Pero el detalle no fue ese. Claro. El detalle es que el señor, si en algo creía y algo promovía, era el quédate en casa. Y no se quedó en su casa, se fue a la playa. Oye, el problema es que hubo casi 1 millón de muertos producto del desmantelamiento del servicio de salud pública. Esa negligencia criminal. Sí. Es una negligencia. Pero el señor se fue y entonces, ¿qué hizo López Obrador? 2 mañaneras consecutivas, y pido que se revisen,
2 mañaneras consecutivas el señor salió a defenderlo. Sí. El tercer día se dio cuenta que eso era imposible porque la sociedad se le había ido encima con el tema de no quedarse en casa. Sí. Bueno, pues entonces dijo, voy a mandar una iniciativa para modificar al INAI. ¿No es cierto? Sí. Lo anunció. Sí, sí. Entonces, siempre ha tenido en la mira al INAI. Y además, recuerdo una cosa en momentos de la historia del derecho de acceso a la información pública. Nos guste o no, el tema de abrir la información de los gobiernos lo impulsó Fox. Fox. En el 2002 emitió la legislación. Entre 2002... Es la gran contribución del presidente Fox, en mi opinión, a este país. Pienso que fue eso, la apertura a la información pública. Yo también creo que es uno de los logros más significativos de ese régimen.